Como podemos ver, en el punto central ha dado una medición aproximada de 3 voltios, pero a medida que lo voy moviendo hacia un lado izquierdo o derecho, por ejemplo, si lo muevo hacia el lado izquierdo, está el polo positivo y el voltaje va aumentando. Entre más lo acerco más, la medición máxima que me dio fue de 4.15, mientras que por el otro lado, vamos a ver un poquito esto, la medición es menor si lo muevo hacia el lado izquierdo, dándome una medición mínima de 1.30. Eso sí, si lo voy acercando va aumentando. El punto medio es 3 y el punto máximo es 4.30. Ahora, ¿qué pasa si lo muevo verticalmente? Bueno, en este caso nos da una misma medición. Y eso es todo por el experimento de hoy. Gracias. La energía potencial eléctrica depende de la carga de una partícula y su posición en relación con otras cargas. Cuanto más cerca esté de una carga de otra con carga opuesta, mayor será su energía potencial eléctrica y viceversa. El potencial eléctrico, a veces llamado simplemente potencial, es una medida del trabajo que se debe realizar para mover una carga positiva desde un punto de referencia hasta un punto específico en un campo eléctrico. Se mide en voltios y es una cantidad escalar, lo que significa que solo tiene magnitud, no dirección. La diferencia de potencial, comúnmente conocida como voltaje, es la diferencia en potencial eléctrico entre dos puntos en un solo campo eléctrico. Representa la cantidad de trabajo que se realiza cuando una carga se mueve de un punto A un punto B en el campo eléctrico. Esta diferencia se mide en voltios, es decir, con el símbolo V. Bueno, ahora voy a explicar para qué sirven y cuál es su uso diario en la vida cotidiana. Bueno, la energía potencial es esencial para entender cómo las partículas cargadas interactúan en campos eléctricos. Ayuda a explicar la estabilidad de los átomos, la formación de enlaces químicos y la generación de electricidad en dispositivos como las pilas y las baterías. Esta energía se usa en la generación de energía eléctrica como en centrales eléctricas y es fundamental para almacenar energía en las baterías recargables. Además, se aplica en la electrónica y la tecnología ya que permite el funcionamiento de los dispositivos como teléfonos, computadoras y electrodomésticos. El potencial eléctrico proporciona una medida cuantitativa del campo eléctrico a punto específico y ayuda a comprender la intensidad y dirección de la fuerza eléctrica en ese lugar. Este se usa en sistemas de distribución de electricidad para medir la tensión entre redes eléctricas. Además, es fundamental para la operación de aparatos eléctricos y electrónicos, ya que los voltajes adecuados garantizan el funcionamiento seguro y eficiente de estos dispositivos. Por último, la diferencia de voltaje, que básicamente su importancia es que es una medida clave para la energía eléctrica y es lo que impulsa el flujo de corriente eléctrica a un circuito. Sus aplicaciones en la vida cotidiana serían como pues la carga de dispositivos electrónicos, electrodomésticos, transporte eléctrico y generación de energía. Como nos podemos dar cuenta, pues básicamente se usa pues para todos los aspectos de la vida cotidiana que pues están relacionados con la iluminación eléctrica. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico entre dos líneas equipotenciales? El campo eléctrico entre dos líneas equipotenciales es nulo. Esto se debe a que las líneas equipotenciales representan puntos con el mismo potencial eléctrico, lo que significa que no hay una diferencia de potencial entre ellas. El campo eléctrico E se calcula como la tasa de cambio de potencial con respecto a la distancia. E es igual a menos cambio en V sobre cambio en X. Si el potencial eléctrico no cambia en esa región, como ocurre entre dos líneas equipotenciales, entonces cambio en V sobre cambio en X es igual a 0, lo que implica que el campo eléctrico es nulo. ¿Por qué nunca se entrecruzan las líneas equipotenciales? Las líneas equipotenciales representan puntos con el mismo potencial eléctrico.
Si se cruzaran habría diferentes valores de potencial con el punto de cruce, lo que sería una contradicción. Las líneas equipotenciales son perpendiculares al campo eléctrico, y si se cruzaran las partículas en esas intersecciones deberían experimentar fuerzas opuestas, lo que no es físicamente coherente. Si imaginariamente colocaran una carga de prueba en una corriente electrolítica como la del experimento, ¿cuál sería el recorrido de la carga? Es una corriente electrolítica, en una carga electrolítica, una carga de pruebas se movería siguiendo las líneas equipotenciales. Esto significa que la carga se movería desde una región de mayor potencial eléctrico a una de menor potencial a lo largo de estas líneas equipotenciales, siguiendo el gradiente de potencial. ¿Por qué las líneas de fuerza forman un ángulo de 90 grados con las líneas de igual potencia cuando las cruzan? Las líneas de fuerza, líneas del campo eléctrico, son perpendiculares a las líneas equipotenciales. Esto se debe a que el trabajo realizado por el campo eléctrico al mover una carga a lo largo de una línea equipotencial es nulo. Para que se realice el trabajo, la carga debe moverse en la dirección del campo eléctrico, que es perpendicular a la línea equipotencial de este punto. Calculen el trabajo realizado para transportar la unidad de carga del primer electrodo al segundo. Para calcular el trabajo realizado al transportar una unidad de carga Q, que es igual a 1 coulomb, desde el primer electrodo al segundo en una pila de 9 voltios, puedes usar la fórmula W es igual a Q por cambio en V. En este caso, cambio en V es de 9 voltios. Y esto a la vez quiere decir que W es igual a 1 coulomb por 9V, que es igual a 9 joules o 9 joules J. Si el potencial eléctrico se mantiene constante en una región del espacio, ¿qué ocurre con el campo eléctrico en esa región? Si el potencial eléctrico se mantiene constante en una región del espacio, eso significa que no hay un gradiente de potencial en esa región. Como el campo eléctrico E es proporcional al gradiente de potencial cambio en V sobre cambio en X, si esta gradiente es 0, entonces el campo eléctrico en esa región también será nulo.